Buenas tardes. Vamos a presentar ahora la tercera parte de esta clase 13, que corresponde justamente al cierre de la unidad didáctica 3 del programa. Vamos a presentar algunas reflexiones acerca de la situación contemporánea de la ciudad. Fundamentalmente está relacionado con los procesos de urbanización recientes y algunos cambios en los que podríamos llamar modelos de desarrollo a partir de las cartas internacionales, los congresos, en los cuales se ha discutido la viabilidad de los actuales modelos de aprovechamiento de los recursos naturales, fundamentalmente. Los temas que vamos a trabajar referidos a la ciudad contemporánea son de tipo global. Vamos a enfocarnos por el momento en la situación internacional, aunque hacemos siempre algunas reflexiones sobre la problemática en Latinoamérica y en Argentina y Córdoba en particular. Esta placa que estoy mostrando al fondo está mostrando la localización de algunos de los grandes conglomerados urbanos que se originaron justamente a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, en los cuales se localizaba aproximadamente el 10% de la población urbana. El proceso de urbanización supone justamente el paso de población rural a urbana, que en las proyecciones que se hacían hacia el año 2000 por parte del Observatorio Global Urbano, señalaban que más del 50% de la población ya estaría en condición urbana hacia el inicio del siglo XXI y que serían justamente los países que han ingresado al proceso de industrialización los que estarían teniendo más acelerado ese proceso de urbanización. Pongamos el caso acá, este conglomerado que ven aquí corresponde a la ciudad de Lagos, capital de Nigeria, una ciudad de 25 millones de habitantes en proceso de expansión, que está mostrando justamente cómo se están desarrollando poblaciones urbanas en países más pobres. Mientras que al inicio del siglo XX la concentración urbana se daba fundamentalmente, ven acá arriba, en la región del Ruhr, en lo que hoy es Alemania o el borde del norte de Francia, o los conglomerados como el que ven acá de París, o estos núcleos urbanos de las ciudades del norte de Italia, de Turín, de Milán, en el borde del río Po, o algunos conglomerados en el borde del mar Tirreno sobre la península itálica. Esa concentración estaba debida fundamentalmente al desarrollo industrial, y hoy empiezan a aparecer conglomerados urbanos que están vinculados también a otro tipo de procesos de desarrollo, como los que podrían estar dándose en los países que llamamos en vías de desarrollo, en el caso del África, en el caso de una parte de Asia y obviamente Latinoamérica. La proyección que hacía el Observatorio de la Ciudad Mundial para el año 2025 mencionaba que aproximadamente 2/3 de la población mundial estaría viviendo en ciudades, y de los cuales aproximadamente 2/3, dijimos, estarían en los países en desarrollo. Bien. La proyección total de población se acerca a los 5.000 millones de habitantes de población urbana. Esta imagen satelital nocturna del mundo está mostrando cómo algunas de las hipótesis que se plantearon en la década del 60 acerca de la expansión de los sistemas urbanos hasta conectarse entre sí, formando ciudades continuas que abarcarían parte de los territorios completos, por ejemplo, de Europa Central, del sur de las Islas Británicas, del este de Estados Unidos o de las costas de Brasil, sobre todo en conglomerados como el que tiene la ciudad de San Pablo y el puerto de Santos, o el conglomerado de ciudades que constituyen el grupo del Río de la Plata, incluyendo Buenos Aires, Montevideo, y el conjunto de ciudades que se desarrollan hacia el norte del río Paraná, por ejemplo, Zárate, Campana y todas las suburbanizaciones que se van produciendo en el curso de los ríos de mayor tamaño, estarían indicando que muchas de las megalópolis previstas para estos años, por ejemplo, la proyección era para el 2015, estarían fundamentalmente en los países en desarrollo. El concepto de megalópolis es un concepto relativamente nuevo, refiere a ciudades que han superado la marca de los 10 millones de habitantes y que a ese inicial proceso de metropolización por expansión de una ciudad madre hacia las localidades vecinas se ha ido configurando en conglomerados urbanos de gran tamaño y extensión territorial mucho más amplia. Analizando específicamente el caso de Latinoamérica, nos vamos a encontrar con desafíos verdaderamente importantes
en los próximos años, que tienen que ver con 570 millones de habitantes viviendo en ciudades, en el caso sobre todo de países como Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela, que están sufriendo problemas específicos, además ligados a la población urbana. Con una situación de pobreza estimada en alrededor del 30% y en algunos casos, como los que está viviendo en este momento Venezuela y algunas partes de Brasil también, e incluso en Argentina, superando la marca del 30% de población urbana en condición de pobreza. A eso hay que sumarle una importante incidencia de los medios de comunicación urbanos. Por ejemplo, la ciudad de San Pablo mueve 6 millones de vehículos por día, y algunas estimaciones hablan de que Ciudad de México está moviendo aproximadamente 5 millones de personas por día en el sistema metropolitano de transporte, en el subterráneo, lo cual hace pensar que algunas pequeñas inconvenientes cotidianos, como puede ser un corte de luz, por ejemplo, en una ciudad que mueve tantas personas a través de un sistema de transporte eléctrico subterráneo, puede llegar a ocasionar verdaderas catástrofes en términos de salud humana o de seguridad de las personas, ¿no? Es importante también que estamos hablando de por lo menos 4 ciudades con más de 10 millones de habitantes, incluyendo Buenos Aires, y aproximadamente hoy más de 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes, entre ellas la ciudad de Córdoba. Es decir, que ese es el panorama al cual nos tenemos que enfrentar en las próximas décadas como horizonte de planificación. Cuando iniciamos esta unidad didáctica, planteamos a partir de la ciudad liberal, de la ciudad de la noche espantosa, como las calificó el libro de Hall que estamos usando, caracterizamos una serie de problemas que tenían que ver fundamentalmente con la congestión, con la falta de higiene, con la falta de infraestructura, con el hacinamiento, la promiscuidad, el desorden, la fealdad, la falta de espacio que caracterizaron a las ciudades en el inicio de la revolución industrial. Ese proceso que deberíamos haber superado a lo largo del siglo XX y al inicio del XXI, encontrar algunas soluciones, muestra sin embargo en estas fotos actuales, esto es la ex Bombay en la India, o sea, una ciudad enorme, con este tipo de problemas de tuburización extrema, está mostrando que muchas de esas condiciones contemporáneas se mantienen en estas grandes capitales, sobre todo en países como la India, como Pakistán, como China mismo, e incluso en muchas ciudades de las zonas como más empobrecidas, como Bangladesh, que están manifestando situaciones de congestión urbana de este tipo. Lo cual obviamente también afecta a nuestras ciudades latinoamericanas, probablemente en menor escala por la diferencia de población y también por ciertas condiciones de desarrollo económico propio de Argentina o de Brasil, pero estas imágenes, por ejemplo, que son relativamente recientes de la Villa 21 en el borde de la capital federal, junto al riachuelo, están mostrando la convivencia de una situación absolutamente precaria y con gravísimos problemas de hacinamiento, de promiscuidad y de falta de higiene, en condiciones absolutamente inaceptables en términos de salud humana, frente a uno de los ríos más contaminados del mundo. Hoy, por suerte, esta imagen ha mejorado relativamente debido al saneamiento del riachuelo, el curso Riachuelo Matanza. Sin embargo, seguimos asistiendo a situaciones muy problemáticas en el borde de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Por otro lado, hay un cambio importante que debemos señalar en relación a la forma de interpretación del territorio. Ciertos medios de comunicación, hoy masivos, como fue el tren de alta velocidad a partir de los años 70, y hoy el sistema aeroportuario que permite vuelos de bajo costo, por lo menos permitía hasta la llegada de la pandemia, ha hecho que la percepción de distancia entre ciudades, sobre todo en Centro Europa, haya cambiado en función del tiempo que lleva acercarse físicamente de una ciudad a la otra. Este gráfico está señalando en una forma bastante elocuente cómo se comprime el territorio a partir, por ejemplo, de la integración entre Londres y París mediante el túnel que atraviesa el Canal de la Mancha y que permite un tren de alta velocidad. O el acercamiento que han tenido hoy las ciudades del centro-sur de Europa en función de los trenes de alta velocidad de los sistemas integrados entre Francia, Italia y España, que permiten la comunicación al borde del Mediterráneo en forma mucho más rápida de lo que había sido hasta hace 50 años atrás.
Este cambio de percepción también va a incidir en la velocidad de las transformaciones. Algunos ejemplos que van a dar también en condiciones de desarrollo económico desigual, eh, que podríamos llamar de alta concentración de riqueza, como es el caso de Emiratos Árabes o de los países productores de petróleo en general, en el cual vamos a encontrarnos con casos como estos, en la ciudad de Dubái, una ciudad de crecimiento casi instantáneo. Fíjense, esta imagen corresponde a 1990, el inicio de una gran ciudad a partir de algunos núcleos edificados de alta densidad para uso fundamentalmente de alojamiento de operarios y algunas instancias residenciales en el medio de un desierto prácticamente deshabitado. Sin embargo, los cambios en los modos de producción, de intercambio y de consumo hicieron hoy de Dubái un centro de intercambio importante de vuelos internacionales y también un centro de desarrollo extraordinariamente veloz de ciertas formas de inversión inmobiliaria que han llevado a que aparezca una enorme ciudad eh, con todas las huellas posibles en relación al despilfarro de recursos, a ciertos alardes tecnológicos, en función de una población relativamente pequeña. La condición actual de estas ciudades son poca población estable, mucha población en tránsito y mucha situación que en realidad presentan siempre un interrogante hacia el futuro, es si es posible sostener este modelo de desarrollo durante periodos prolongados de tiempo, debido a lo que significa en términos de consumos energéticos, de consumos de territorio, de posibilidades reales de supervivencia en condiciones ambientales muy extremas. Una foto del 2007 está mostrando ya una gran capital y está marcando también la incidencia territorial que tiene la creación de un nuevo polo de intercambio y de consumo de esta escala, en donde además las actividades están fundamentalmente ligadas al consumo del ocio, al turismo, a los casinos, a las formas de diversión contemporánea. Y el otro extremo también lo podemos encontrar incluso en nuestro país, en este caso en la localidad de Añelo, en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén, donde la exploración petrolera de nuevas alternativas de explotación de formas no convencionales de petróleo o de gas han dado lugar también al nacimiento de ciudades que podríamos llamar instantáneas, en el sentido que son campamentos de exploración devenidos en ciudades permanentes, como este caso que sufrió en apenas 2 años un crecimiento de más de 5.000 habitantes y que produce un cambio muy, muy importante en los modos de producción, que eran originalmente frutícolas bajo riego del sistema del Alto Valle del Río Negro, o un desierto en la meseta patagónica que se transforma de pronto en un hábitat urbano, con todos los problemas que tiene la precariedad de un hábitat construido en muy poco tiempo sin planificación y con una función básicamente productiva en la cual no se habían contemplado aún las otras condiciones necesarias como son la educación, la salud o el deporte, la recreación, etcétera, que dependen todavía de las ciudades cercanas para poder proveerse. El otro aspecto que es un fenómeno propio de nuestras ciudades latinoamericanas es lo que llamamos la dualidad en las formas de ocupación urbana o en las formas de producción de ciudad. Ciertos modos de producción de ciudad responden a las reglas del mercado inmobiliario, a las reglas del orden jurídico que proveen las escrituras y los sistemas de formalización de la propiedad del suelo, como en este caso la ciudad de La Paz, en todo el área histórica central. Pero vemos contrapuesto a esta idea de una ciudad ordenada que sigue reglas que tienen que ver, por ejemplo, con la actuación profesional, con la firma de profesionales calificados para el diseño, como esta obra de Miguel Ángel Roca que vemos acá abajo, o para el cálculo de estructuras antisísmicas en una zona andina con gravísimos problemas de sismo, y frente a esta otra ciudad que de alguna manera reproduce modos de producción del hábitat no formal, es decir, que no tienen propiedad del suelo, que en algunos casos carecen de asistencia profesional y que se producen por autoconstrucción y por ocupación espontánea y que tienen, por lo tanto, condiciones muy, muy diferentes en relación al uso de los servicios urbanos y de los beneficios económicos y sociales que implica vivir en ciudad. Esta condición desigual del derecho de acceso a la ciudad de este sector de la población con respecto a este, donde además en ciudades como La Paz, en Bolivia, o Lima, en Perú, o los grandes conglomerados urbanos del norte de Brasil, es la mayoría de la población, es decir, superan el 50% de la población las situaciones de informalidad, y con ello nos enfrentamos entonces a una problemática específica del proyecto urbano que debe contemplar dos situaciones diferenciadas en franca
confrontación entre sí, ¿no? Esta tensión que produce la ciudad formal en la ciudad informal se va a dar en casos extremos hasta llegar al límite de convivir espacialmente a partir de una división catastral, como en este caso una tapia. Esto es zona norte de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, en la cual vamos a encontrar una urbanización cerrada al modelo de lo que llamamos barrios country, con viviendas de alta categoría, con espacio verde propio amplio, piletas de natación, canchas de tenis, es decir, todos los servicios del ocio y de el uso del espacio, frente a una ocupación informal en este predio, denominado La Cava, porque además se encuentra en una depresión física del terreno, en la cual vamos a ver un nivel de hacinamiento alto, una concentración de personas verdaderamente importante. Entonces vamos a encontrarnos a través solamente de una división de una tapia cada vez más alta, dos situaciones absolutamente incompatibles en términos de asociación social, urbana, en términos de comunidad. Esta tensión va a degenerar normalmente en situaciones de violencia urbana, de inseguridad, probablemente también de presiones políticas en un sentido y en el otro, para lograr mitigar los efectos negativos de la segregación espacial extrema, como sería este caso de una enorme asentamiento de emergencia frente a un barrio residencial de alta categoría. Este caso que está en la zona de Ingeniero Buche, en Buenos Aires, también lo pongo para mostrar que este proceso casi instantáneo de formación de ciudades se va a dar a veces en condiciones precarias, no solamente de edificación, sino también de ocupación de terrenos en forma progresiva y probablemente no planificada. Este, por ejemplo, es un viejo predio que ocupaba un club hípico, que tenía algunos usos de tipo deportivo, algunas instalaciones de canchas de fútbol, y una cierta depresión del terreno ocupada por pantanos de aguas contaminadas, con una presencia de hidrocarburos incluso fuerte en la contaminación del suelo. Algunos usos de tipo rural que todavía se han mantenido en el tiempo, y que, fíjense la fecha, 2008, al 2010 había empezado a producir algunas formas de ocupación espontánea que terminan consolidando ciertas ocupaciones hacia el borde, sobre todo de las áreas más dotadas de servicios de comunicación y transporte. Esta situación, si la comparamos ahora al 2014, va a mostrar ya una ocupación casi total, incluyendo las áreas con humedales contaminados del área central, y que si vemos más adelante, es el 2017, nos vamos a ver que incluso ha iniciado ya el proceso de renovación urbana por densificación. Esto quiere decir sustitución de la vivienda precaria inicial por una vivienda de forma permanente, y que incluso podemos ver ya una cierta modalidad de regularización urbana tendiendo a asimilarse a la ciudad regular, pero que sin embargo sigue produciendo un hábitat informal sin acceso a los derechos básicos, por ejemplo, de la seguridad en la tenencia de la vivienda, o al acceso a servicios elementales como salud, educación, seguridad, ingreso de ambulancias, de bomberos o de cualquier otro servicio urbano que ustedes se imaginen como necesario para poder producir vida urbana en estos conglomerados altamente densificados. Por otro lado, vamos a ver también que hay una incidencia muy fuerte en relación a la riqueza, es decir, cómo la polarización extrema entre riqueza y pobreza va a producir ciertas formas de desarrollo no deseado. Un ejemplo típico es, por ejemplo, la maternidad temprana, el embarazo adolescente no deseado, producto muchas veces de la desinformación, de la falta de acceso a los sistemas de prevención de salud pública, la falta de acceso a la educación sexual integral, que sí se da en las regiones más dotadas de servicios educativos, de servicios de salud. Y comparamos, por ejemplo, este mapa de la provincia de Córdoba, en el cual se muestran los aportes que va haciendo cada uno de los departamentos al sistema de reparto de cargas por producción económica. Vamos a encontrarnos con departamentos que tienen evidentemente mayor riqueza, como el caso de Marco Juárez, Juárez Selman, Sáenz Peña o General Roca, o el propio departamentos cercanos a la capital como Río Primero o Totoral, y que en cambio el departamento Minas, departamento Pocho, departamento San Alberto, son evidentemente departamentos más pobres en términos de, esto es, aportes que van a hacer a la retención. Fíjense, sin embargo, que Capital produce muy poco y sin embargo va a ser el punto de destino de la mayoría de estos beneficios económicos que produce el territorio.
Este gráfico que he puesto acá a la izquierda está mostrando justamente embarazos no deseados en adolescentes hasta 19 años de edad. Esto es a partir del censo del 2001 en la provincia de Córdoba, donde estamos viendo la incidencia que tiene, por ejemplo, en el caso del departamento Minas, que supera el 10%, lo cual supone que estos departamentos en particular tienen enormes dificultades para el acceso a la educación sexual integral o a la protección de las personas, sobre todo de la infancia en este caso, ¿no? Y fíjese en cambio, el lugar que ocupa Capital, Marcos Juárez o Río Cuarto, justamente los departamentos más ricos, que son los que tienen la tasa de natalidad por embarazo adolescente más baja, lo que está indicando que el sistema de protección temprana está funcionando. Esto es una explicación bastante elemental, digamos, de algunos de los procesos que tienen que ver con la distribución de la pobreza y la riqueza en el territorio y sus efectos sobre la urbanización. Este es un mapa de Córdoba que se publicó en el llamado licitación para la basura sólida urbana en la ciudad de Córdoba en el año 2008 y que se ha mantenido a lo largo del tiempo con algunas variantes. Muestra la localización de basurales a cielo abierto en la ciudad de Córdoba, es decir, espacios ilegales de vertido de residuos sólidos urbanos, pero que sin embargo son reconocidos por el municipio como parte de un problema a resolver y que tenía que ver en ese caso con la concesión de la empresa privada que va a hacer la recolección de residuos. He superpuesto sobre ese mapa un relevamiento que hicimos con un subsidio de investigación sobre asentamientos de emergencia en la ciudad de Córdoba, para que vean justamente cómo los asentamientos precarios casi coinciden exactamente con los basurales a cielo abierto, excepto algunas que tienen que ver con los canales de riego, que son proveedores de materia prima para producción de verduras o de ladrillos, en el caso de los que se encuentran en la zona del kilómetro 8 del canal maestro del norte. Fíjense esta cantidad de asentamientos con existencia de lo que llamamos villas de emergencia en la ciudad de Córdoba, que estaba implicando hacia el año 2008-2010 más del 10% de la población viviendo en condiciones de extrema pobreza, en condiciones absolutamente no decorosas en relación a la vivienda y el acceso a derechos urbanos. Cuando hablo de condiciones indignas de vivienda, me refiero a la convivencia con basura sólida urbana o la convivencia con situaciones de accesibilidad limitada, ni hablemos de provisión de servicios básicos de, por ejemplo, agua potable, cloaca o servicios elementales de salud o de educación o de evacuación en caso de emergencia. A estas situaciones de convivencia con cursos de agua o de la convivencia con situaciones ambientales problemáticas, se le han ido intentando soluciones a lo largo del tiempo, pero a mí me interesa que comparemos. Esta es una imagen que ustedes han trabajado a partir del libro de Benévolo en el siglo XIX, justamente a partir de 1848, cuando el Estado empieza a producir vivienda obrera, en el caso de la Inglaterra industrial, y estas imágenes de nuestros barrios ciudad, producidos por el Estado provincial de Córdoba a partir del año 2004, en un plan de erradicación de zonas inundables con asentamientos precarios. Es notable cómo hemos avanzado bastante poco también en las cualidades urbanas en términos de paisaje, de mejoras en términos visuales y no solamente sanitarios de la población residente. Muchos de los efectos de la globalización también tienen que ver con este fenómeno. Uno de los aspectos que señalan muchos autores es que la convivencia de procesos de globalización, sobre todo de grandes corporaciones de índole internacional, han ocupado los territorios de los países en desarrollo, han extraído de ellos gran parte de su materia prima para la producción de sus insumos industriales, sobre todo en algunas marcas muy reconocidas a nivel mundial como esta, y que sin embargo no han revertido la condición de pobreza de los países en los cuales se han localizado sus industrias. Esto es un aspecto que es muy importante señalar porque indica una distribución muy desigual de los beneficios que significa el desarrollo industrial y el desarrollo urbano en sí mismo. Otros aspectos que también es necesario señalar en relación a esta desigual distribución de los recursos son algunos recursos muy específicos, como por ejemplo el agua dulce, ¿sí? El agua dulce, ustedes saben, es necesaria para la producción agrícola fundamentalmente, pero también para ciertos procesos industriales y obviamente para el consumo urbano, el consumo humano en las ciudades y en el campo, que requiere de este recurso.
Si lo vemos en este gráfico y vemos, por ejemplo, la distribución que hace Norteamérica, fundamentalmente Estados Unidos, del recurso de agua dulce en relación a lo que puede hacer, por ejemplo, África o Sudamérica, vamos a ver que hay evidentemente un consumo desigual de este recurso, que se va a traducir obviamente en condiciones de desarrollo muy diferentes, dado que en estos países la agricultura va a recibir un enorme aporte por riego, de la misma manera que el consumo industrial de agua supone en este caso una mayor oportunidad de desarrollo, una mayor oportunidad de desarrollo, mientras que en estos países o en estos otros implica incluso una imposibilidad real de acceso al recurso, o incluso en el caso de los que tengan el recurso, como el caso nuestro de América Latina, que no tenemos dificultades de acceso al agua dulce en grandes zonas, por ejemplo acá en el acuífero Guaraní, y que sin embargo no estamos siendo los beneficiarios del uso de ese recurso. Y también tenemos países como los países de Australia o de Nueva Zelanda, en el cual el consumo del recurso se hace en forma muy evidente también desigual en relación al resto del mundo, pero que se concentra en muy pequeñas partes del territorio y que dejan muchas veces al resto de un territorio desértico en poquísimas condiciones para el desarrollo humano. Estas formas de consumo de recursos también están ligadas a las condiciones de opulencia y despilfarro propio de las sociedades desarrolladas, que no solamente están usando los recursos naturales, sino que además están produciendo objetos industriales en forma masiva, cuyos desechos son parte del problema que ahora debe enfrentar la sociedad urbana. Y también ciertos problemas críticos ligados a la desigual distribución de los beneficios urbanos en ciudades como Córdoba, no sé, Rica, que hemos visto forma parte del departamento capital, con la condición urbana privilegiada de ser la capital de la provincia y concentrar la mayor parte de los servicios, y donde sin embargo todavía tenemos situaciones de desprotección de la infancia muy graves. Y por otro lado, se ha sumado también otro fenómeno que es más o menos reciente, lleva ya 30 años de denuncias consecutivas, pero que importa tenerlo en cuenta, y que es la recurrencia de las catástrofes naturales provocadas en muchos casos por la presencia antrópica en los territorios, que han ido, por ejemplo, produciendo deforestación de bosque nativo y con ello cambios en las condiciones de correntía de agua, que luego producen efectos muy difíciles de anticipar, como estos casos de las inundaciones del 2015 en las localidades de Sierras Chicas, que arrasaron prácticamente gran parte del borde de los ríos, del río Ceballos, de Unquillo, de Villa Allende, de Saldán, provocando una verdadera catástrofe ambiental, humana y económica, y que dieron imágenes como esta de patrimonio destruido en términos de vivienda, y que obviamente hoy suponen además áreas de reconstrucción en términos de paisaje, en términos de ciudad, muy difíciles de afrontar para municipios pequeños con recursos limitados. Estos daños en Mendoza, por ejemplo, son elocuentes de la pérdida material que significó el desastre del 2015 y que además tiene ciertas posibilidades de volver a suceder debido a que el cauce original del río ha sido modificado por la propia ciudad y eso genera ciertas posibilidades de que en algún momento, bajo condiciones climáticas adversas, puedan producirse nuevamente situaciones de este tipo. O estas otras, también de la misma época, en este caso son también de 2015, donde los aludes en los cerros de la quebrada Humahuaca produjeron, entre otros, 3 ciudades devastadas por barro y piedra, que en el caso de volcán llegó a cubrir completamente la ciudad con este lodo sólido, luego empezado a remover para poder recuperar la ciudad que se encontraba debajo, y que, bueno, milagrosamente produjo relativamente pocas muertes frente a una amenaza de este tipo, pero es interesantísimo analizarlo pensando en cómo debajo de este barro se encuentra una ciudad relativamente grande, que tiene además una protección patrimonial fundamental, es el inicio del parque patrimonial de la quebrada Humahuaca y básicamente la base de todo el sistema turístico de la quebrada, que se encuentra bajo estas imágenes apocalípticas casi de paisajes devastados por una condición natural. O estas otras del 2017, hace apenas 3 años, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde 2.000 viviendas fueron arrasadas por una luz de barro que hizo que
la montaña cercana se corriera literalmente del lugar, invadiendo el área urbana, produciendo estos efectos catastróficos sobre las vías de comunicación, sobre los rezagos fluviales y obviamente sobre las vidas humanas que se vieron afectadas en forma directa o indirectamente por este desastre natural. Incluso estas imágenes de anteayer de nuestra ciudad rodeada por las llamas, en una situación bastante crítica y quizás una de las peores en los últimos 10 años de incendios forestales en el norte de la provincia, están indicando que la cuestión ambiental referida a la conservación de bosque nativo y a la provisión de recursos preventivos para la prevención de catástrofes es hoy una prioridad en la planificación que no puede ser dejada de lado en términos de lo que significa el proyecto urbano y las condiciones de habitabilidad a las generaciones futuras que no van a tener bosque nativo ni la biodiversidad que este sector de las Sierras Chicas tenía hasta hace apenas una semana. Estas situaciones vamos a irlas poniendo en términos cronológicos porque obviamente han ido generando alertas a nivel mundial, ¿cierto? Nosotros al inicio del siglo XIX y de esta unidad didáctica hablábamos de los proyectos de reforma social allá por los años 1830 e incluso antes en el caso de las utopías sociales, ¿no? Vamos a ver cómo hacia mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de las revoluciones de 1848, las corrientes higienistas van a dominar el pensamiento urbanístico y van a ser prácticamente el elemento determinante hasta hoy de la mayoría de los planes urbanos, que se le sumó a principios del siglo XX el concepto de planificación regional que vimos materializado en ese primer principio de urbanismo de la Carta de Atenas, que habla de que hay que planificar la ciudad en relación a su región de influencia, que por lo tanto hay que superar el pequeño plan municipal para pensar en un plan regional más amplio. La Carta de Atenas de 1933 incorporó la zonificación como un elemento clave para la comprensión de los procesos de interferencia entre actividades industriales y actividades residenciales fundamentalmente, pero también la zonificación de las formas de movilidad urbana, separando al tránsito rodado del peatón para evitar los accidentes, para hacer más eficiente la distribución de personas y bienes, ¿no? A partir de las destrucciones de la Guerra Mundial, y sobre todo en el contexto europeo, el problema de los centros históricos pasó a ser relevante en los congresos internacionales de arquitectura moderna y culminan con aquellos preceptos del grupo del Team 10 que introdujeron los problemas de comunidad y de identidad como específicos de la planificación urbana en un llamado mundial a los arquitectos y urbanistas para la preocupación por las escalas de proyecto y por la inclusión de los problemas que tenían que ver con sobre todo con la identidad de las personas en la planificación. En 1972, el concepto de desarrollo se ve imponer en todas las formas de planificación urbanas y territoriales, y es ahí donde empieza también la alerta por la posibilidad cierta del agotamiento de los recursos energéticos a nivel mundial y de la posibilidad de que no podamos extender el crecimiento económico, sobre todo de tipo industrial, a partir de la lapidación o la liquidación de los recursos naturales. Hábitat 1, la conferencia de 1976, incorpora la dimensión social del hábitat y con ello también algunas de las preocupaciones por las condiciones patrimoniales internas de las ciudades históricas, y eso va a dar lugar también a una serie de recomendaciones internacionales sobre la conservación de las ciudades preexistentes. 1987 es una fecha clave porque en ese año el informe Brundtland utiliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible y pone en evidencia la imposibilidad de mantener los modelos actuales de relación sociedad-naturaleza para las generaciones futuras. Es decir, que introduce el concepto de compromiso intergeneracional para el desarrollo por primera vez, y va a ser ahí donde se va a acuñar este término de desarrollo sostenible y sostenibilidad de ahora en más, ¿no? La conferencia internacional de Río del 92, de 1992, llamada la Cumbre Mundial ECO 92, va a producir justamente una indicación específica a las políticas nacionales y locales en relación a una agenda que se va a materializar hacia el año 2000 y que tenía por voluntad, entre otras cosas,
la producción de ciudades más sostenibles. En 1997 se suma la problemática del cambio climático y el calentamiento global como una problemática específica del desarrollo industrial. Se firma un protocolo llamado Protocolo de Kioto, que obliga a los países con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a producir una compensación a aquellos países que no lo están haciendo, y un sistema mundial de equilibrio hacia una mejora en las condiciones ambientales globales. Es quizá la primera vez que se denuncia esta idea de un compromiso global que lamentablemente no todos los países industrializados firmaron y quedó afuera Estados Unidos, justamente uno de los mayores productores industriales a nivel mundial y por lo tanto el mayor productor de gases de efecto invernadero, por lo menos en América. En el año 2000 se enuncian metas del milenio que tenían por voluntad la reducción de algunas condiciones de inequidad, sobre todo en el acceso a educación básica primaria, a ciertos derechos de género y a ciertas condiciones mínimas de salud para evitar la morbilidad materna y la mortalidad infantil, que luego fueron reformuladas varias veces a lo largo de estos 20 años del siglo XXI. La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad del 2004 es un acuerdo, primero en el Foro Social de las Américas y luego en el Foro Mundial de las Ciudades, para redactar un acuerdo mundial que debería haber sido adoptado en forma de política institucional por parte de los estados. Aún está pendiente su adopción en forma constitucional. Hacia el 2015, un conjunto de indicaciones que ya habían estado presentes en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad se transforman en objetivos de desarrollo sostenible a partir de conversaciones que venían llevándose a cabo desde el año 2012 en adelante, hoy llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, promulgados por la ONU, y que están dando lugar a algunas de las cuestiones que se discutieron, por ejemplo, en la conferencia Hábitat 3 del año 2016, llevada adelante en Quito, y que es donde nosotros estamos situándonos hoy en cuanto a estos nuevos paradigmas de desarrollo. Les dejo acá un link a los ODS para que puedan ver el video de divulgación, y revisamos rápidamente esta cronología en relación a qué significó en 1972 el llamado Informe Meadows, que hablaba de los límites del crecimiento, ¿no? En ese momento se estaban planteando ya la idea de que el crecimiento no puede seguir ilimitadamente, que en algún momento tiene que amesetar su curva de agotamiento de recursos para poder facilitar el desarrollo de las generaciones futuras. La Conferencia de Estocolmo de 1972 también puso la alerta en esta idea de que la escala de desarrollo industrial estaba tomando una dimensión sin precedentes, y que por lo tanto la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. Esta conferencia es fundamental porque sitúa el problema político del desarrollo en relación a básicamente la producción industrial, y con ello también a la idea de que las ciudades deben integrarse dentro de un programa de desarrollo más acorde a las condiciones posibles de uso de los recursos naturales, y además hay apelar a la creatividad, al descubrimiento para el progreso de la sociedad humana. La conferencia del 76, Hábitat 1, justamente introduce en la problemática social y dijimos que denuncia de forma explícita el desarrollo económico inequitativo, el deterioro social, económico, ecológico y ambiental, la tendencia del crecimiento demográfico mundial, a la urbanización improvisada, al atraso rural y a las migraciones involuntarias. Pone énfasis en el problema de las migraciones que se estaban produciendo en ese momento desde los países subsaharianos hacia Europa, con una alerta muy importante acerca de las condiciones en las cuales se estaban produciendo, sobre todo el despoblamiento de sociedades rurales en África, que estaba produciendo una muerte enorme de personas en los procesos de migración. Las oportunidades que señala también hacen alusión a políticas audaces, significativas y eficaces, y a la escala humana en la construcción de ciudades que tengan en cuenta el patrimonio y la cultura, pero sin descuidar la justicia social y la participación efectiva de los habitantes. La palabra participación aparece remarcada como un elemento
constitutivo de las formas de planificación que se van a verificar de ahí en adelante y que hoy es casi un mandato obligatorio para la planificación urbana. Hablamos del informe Brundtland en el año 1987, que introduce, dijimos, el desarrollo sostenible, al que define como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Una definición que deberíamos adoptar en forma automática para poder entender el concepto de sostenibilidad, que la cumbre de Río va a transformar en un gráfico que seguramente han visto, acerca del modelo de desarrollo con tutela ambiental, desarrollo económico y equilibrio social, que están presentes en la mayoría de los planes o proyectos urbanos del 92 en adelante. Obviamente, tenemos que pensar en los ODS como nuestras nuevas oportunidades para el desarrollo, fundamentalmente aquellos objetivos que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades, con un horizonte cercano, apenas 10 años, la Agenda hacia el 2030 está planteando la ONU y que indica algunas de las condiciones que deberíamos cumplir para que nuestras ciudades sean más justas, más democráticas, más sostenibles, con inclusión de género, con diversidad y con respeto hacia la cultura del otro. La Declaración de Quito del 2016, que toma estos ODS, entre otros, y plantea estos compromisos de aprovechamiento de forma sostenible del patrimonio, fortaleciendo la participación social y el ejercicio de la ciudadanía, o sea que hay una apelación política al concepto de participación, ¿no? Estos compromisos hablan no solamente en este caso de patrimonio edificado, sino también del patrimonio natural, del patrimonio paisajístico, de la biodiversidad. Por eso señalaba los incendios en la provincia de Córdoba como un hecho gravísimo que afecta fuertemente las formas sostenibles de defensa del patrimonio natural de nuestro entorno inmediato a la ciudad. Ciertas alianzas, por ejemplo, la alianza del gobierno abierto del 2011, proponía a los municipios algunas cuestiones que tenían que ver con la participación, pero también con la rendición de cuentas. Es decir, esta idea de transparentar los procesos económicos de gestión de las ciudades como un mecanismo en los cuales no estaría ajena la participación ciudadana y también la innovación a partir del aporte que pueden hacer los medios digitales para hacer público y transparente el gobierno de las ciudades. Este es un mensaje esperanzador. Espero que, como dijimos al principio, sea la generación de ustedes la que tenga la posibilidad de hacerlo, de llevarlo adelante. Y es un gusto haber podido acompañar este proceso en este año tan extraño de aislamiento social preventivo y obligatorio a los que nos ha sometido esta enfermedad pandémica a nivel mundial, pero que espero que sirva para una reflexión conjunta dentro de los cursos iniciales de la carrera de Arquitectura y Urbanismo para pensar juntos de forma creativa las posibles alternativas de solución que ustedes van a poder, espero, empezar a aplicar a partir de su tesis de graduación, a la que espero muchos éxitos en el futuro. Muchas gracias por la atención y seguiremos adelante en los cursos sucesivos con el resto de las escalas de historia de la arquitectura que verán en Historia 1 y en Historia 2 en los cursos de segundo y tercer año y que completarán en Historia 3 con la historia latinoamericana y argentina específicamente. Muchas gracias por la atención.